UCELI, Educación en línea de excelencia comprobable. Sistema de aprendizaje en línea, educación primaria. Hola, el tema se llama el partido oficial y la oposición de la materia Historia 5. Y bueno, pues aquí tenemos una imagen que dice gobierno y oposición, porque esto pues prácticamente hace alusión a lo que nosotros vamos a ver en el tema de hoy, ¿no? Cuando el gobierno quiere imponer sus propias reglas, pues el pueblo se opone, ¿no? Generalmente, pues vamos a ver que este tipo de procesos los vamos a ir viendo muy seguido en México. Y como hemos visto a lo largo de clases anteriores, pues sabemos que las diferencias entre los líderes revolucionarios eran muchas y sobre varios temas, ¿no? Incluso después de la promulgación de la Constitución de 1917, la revolución no parecía haber terminado, y pues México vivió un periodo de constantes conflictos y luchas por el poder. Sabemos que cuando hacemos referencia al poder nos referimos a las políticas de poder, ¿no? Entonces el triunfo del movimiento constitucionalista no trajo un periodo de paz y democracia, sino todo lo contrario. Los conflictos continuaron y la principal problemática era la división de los diferentes grupos revolucionarios y la competencia por el poder entre los diferentes líderes de estos grupos. Bueno, y aquí pues ya hemos visto entre las principales características se encontraron los zapatistas, los carrancistas, los villistas, y pues sale victorioso de la primera fase Venustiano Carranza, ¿no? Y sus principales intereses durante sus gobiernos fueron la reconstrucción del Estado y se publicó la Constitución de 1917, que fue muy importante porque plasmó las principales demandas sociales de la revolución y permitió la formación de las nuevas instituciones que sirvieron de base en el México moderno, ¿no? Bueno, entonces vamos a ver pues esta característica, ¿no? Este primer paso hacia la construcción de nuevas instituciones para el país se vio interrumpido por el asesinato de Venustiano Carranza, de tal forma que después de este suceso, quien tomó las riendas del poder fue nada más y nada menos que Álvaro Obregón, que vamos a adelantar una diapositiva para que veamos a este personaje que vemos aquí. Entonces, este personaje que vimos en pantallita es Álvaro Obregón, quien fue el personaje principal del grupo sonorense, un caudilloso sumamente popular que ocupó la silla presidencial de 1920 a 1924. Sin embargo, su intención de consolidar su liderazgo por un periodo de gobierno no pudo llevarse a cabo, porque la Constitución establecía que no podían reelegirse por 2 periodos consecutivos. Así, al terminar el primer periodo presidencial de Obregón, quien subió al poder ejecutivo fue otro sonorense. Sonorense llamamos a los que son de Sonora, ¿no? Este se llamó Plutarco Elías Calles. Entonces vamos a volver a la diapositiva anterior para que veamos pues todas las luchas que hubo acá, ¿no? Porque, bueno, ya igual habíamos visto que uno de los principales conflictos que hubo durante el gobierno de Plutarco Elías Calles fue la rebelión cristera, ¿no? Un gran conflicto que cobró muchas vidas y polarizó al país, es decir, lo dividió. Entonces Álvaro Obregón siguió ocupando un lugar importante en el contexto político. Desde entonces estaba interesado en volver a la presidencia, posibilidad que se abrió cuando durante el gobierno de Calle se reformó la Constitución para permitir la reelección. Entonces, en 1928, Álvaro Obregón volvió a salir como candidato presidencial y ganó las elecciones, pero nunca llegó a ocupar el puesto porque fue asesinado, lo cual puso al gobierno en un gran predicamento. Álvaro Obregón, fíjense que fue asesinado por José de León Toral. En sus declaraciones dijo que lo asesinó para poder poner fin a los ataques del gobierno a la Iglesia Católica. Entonces, pues vamos viendo que aquí todo se va complicando
Calles sabía que de continuar en la presidencia, más que resolver el dilema político, lo complicaría, ya que todas las interpretaciones sobre el asesinato de Obregón recaerían en su contra, ¿no? Entonces Calles renuncia a la posibilidad de mantenerse en el poder ejecutivo. De esta manera, pues se hicieron distintas reelecciones, entre otras características. Y para Plutarco Elías Calles, la solución al problema, la violencia en la sucesión presidencial, era más bien institucionalizar la actividad de la clase política e ir desplazando gradualmente de la política al elemento militar mediante su profesionalización. En marzo de 1929 se promueve la creación de una organización al alcance nacional para unir las aspiraciones de los revolucionarios, ¿no? Bueno, aquí vamos viendo las diferentes características. En cuanto al partido oficial, este partido oficial sirvió para limitar los enfrentamientos entre las facciones revolucionarias para llegar al poder ejecutivo, pero al mismo tiempo ayudó a que Plutarco Elías Calles consolidara su figura como jefe máximo de la revolución. Y eso no es todo, sino que sus partidarios comenzaron a definir al partido como el legítimo heredero de la revolución, lo que posteriormente ocasionaría molestias a otros grupos que no habían sido incluidos en el partido oficial ni se sentían representados por él. Así es como pues se generan muchísimos conflictos, muchísimas violencias y pues estos partidos estaban en contra de la manera en que el partido oficial se había apropiado de la historia y del significado de la Revolución Mexicana. Cuando digo estos partidos se refieren a los grupos de personas que estaban en contra del partido oficial, ¿no? Entonces, a estos partidos que estaban en contra del partido oficial les llamó de oposición, porque las propuestas para atender los problemas de la población eran diferentes. Es algo como lo que pasa con los videos de nuestros eh, que vemos en YouTube, ¿no? Sobre las diferentes propuestas para responder a las problemáticas, por ejemplo, problemáticas pues que se ven como sociedad, ¿no? La contaminación, entre otras características. No es que estén personalmente uno contra el otro, sino que representan formas distintas de atender las necesidades de las comunidades. Entonces, pues aquí hubieron muchísimos partidos llamados de oposición que defendían diferentes intereses. Por ejemplo, uno de ellos es el que basó su ideología y sus prácticas políticas en la teoría socialista. Otro ejemplo es un partido que se hacía llamar antireeleccionista, que fue el primero en competir en una elección presidencial contra el nuevo partido oficial. Si te gustó este video, recuerda suscribirte y darle like. Te invito a darle like, suscribirte y compartir el video. Sistema de Aprendizaje Primaria en Línea UCELI. Inscripciones abiertas. Mayores informes al 95 12 22 39 35.